Hola, ¿qué tal? Esta vez voy a hablar de la tabla de frecuencias. Pero, ¿qué es la tabla de frecuencias? Si nos basamos en su definición, la tabla de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales. En este caso tenemos que una tabla de frecuencias es una herramienta que nos permite organizar datos de manera numérica para que podamos interpretar sus características en la distribución de un conjunto de datos o una muestra. Para comenzar analizando una tabla de frecuencias, en un ejemplo, tenemos que para empezar nos encontramos con todos los datos. Si todos los datos se representan en la tabla desde el principio, puede ser que no sea de manera ordenada, pero ahí están. Un ejemplo muy simple, tenemos tres grupos. En el primer grupo se repite 3 veces dentro de su registro. El segundo grupo se repite 2 veces y el tercer grupo se repite 3 veces. Después tenemos el orden de los datos. En este caso, el orden de los datos se representa de manera ordenada de la A a la Z, y puede estar organizado también de manera ascendente o descendente. Después de ya haber organizado los datos de esta manera, tenemos el último orden de los datos de esta forma, que son los grupos. En este se pondrá, dependiendo de las veces que se repita cada uno de los elementos que están representados en la tabla, los grupos. Por ejemplo, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Después de esto tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se puede decir que es la referencia de las veces que se repite cada uno de los elementos dependiendo del grupo en el que se encuentren. Por ejemplo, el grupo 1, 3 veces se repite, entonces se representará con el número 3. El grupo 2 se repite 2 veces y el grupo 3 se repite 3 veces. En este caso, para sacar la frecuencia absoluta, sumamos cada uno de los totales de los grupos: 3, 2 y 3. Tenemos que es un total de 8. Y si se cuentan todos los elementos que fueron organizados y dan un total de 8, quiere decir que estamos en lo correcto. Después tenemos la frecuencia relativa. Para obtener el valor de la frecuencia relativa de cada uno de los grupos, se tendrá que dividir el valor de uno de los grupos entre el total, que es la frecuencia absoluta. En este caso se dividirá, para empezar, en el grupo 1, 3, entre la frecuencia absoluta, que es 8. Y así con cada uno de los grupos. Al final, en la sumatoria, nos debería de dar un total de 1. Con esto podemos comprobar que es correcto y tendríamos que la frecuencia relativa es correcta. Por último, tenemos la frecuencia porcentual. Esta última la podemos obtener dividiendo la frecuencia relativa por el valor de 100, y así con cada uno de los grupos, como anteriormente se había hecho. Al final, la sumatoria nos tiene que dar un total de 100, y con esto tendremos comprobado que todos los valores en porcentaje que hemos sacado es correcto. Y así tenemos por finalizada, básicamente en una explicación muy básica, lo que es una tabla de frecuencias. Y eso sería todo. Gracias.